Bueno, me toca compartir hoy un mensaje que está en el Evangelio de Juan y el título de mi mensaje es Ven y compruébalo tú mismo. Hay otras versiones que antes de este pasaje dicen ven y ve. Y me encanta pensar de los 4 evangelios, tal vez uno o tal vez mi favorito ya se convirtió en Juan, antes era Mateo, ahora me gusta Juan. Y me encanta pensar cómo los evangelios nos hablan acerca de Jesús, de la historia de la iglesia, cómo comenzó. Y de alguna forma, empezando este evangelio, podemos ver lo primero que está haciendo Jesús, lo que está sucediendo, cómo Él llama a sus discípulos, cómo está empezando a configurar el primer grupo de personas que después se convertirían en la iglesia y después se convertirían en la iglesia que saldría a alcanzar y a revolucionar el mundo entero. Así que hay una historia interesante, está en el libro de Juan, capítulo 1, del verso 42 al 51. Lo voy a leer todo y después lo vamos a dividir en 5 puntos. ¿Está bien? ¿Está bien? No voy a dejar que se duerman, porque con esta luz tenue hasta a mí me da sueño, pero no. Si alguien se está durmiendo, por favor, abrázalo, dale un beso así fuerte, tronado, para que todo el mundo sepa que estaba dormido y se sienta un poco mal. ¿Está bien? Yo aquí voy a decir. Ok, Juan, verso 42 en adelante. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó: ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Siempre que predico tengo mis notas y casi nunca predico de mis notas. Es una cosa rara, pero como que Dios me empieza a hablar y tengo una historia que no te voy a contar, te voy a contar otra. ¿Está bien? Mira, esta historia que ahorita vamos a desglosar un poco más es una historia fascinante. De cómo Jesús empieza a ver personas, las empieza a llamar, cómo Jesús está interesado en hacer algo en sus vidas, está interesado en invertir un tiempo en que sus vidas puedan tener impacto, ser transformadas, tener propósito, está interesado en que lo conozcan, tener una relación con ellos. Y estaba pensando que hace algunos años, cuando conocí a Cristo, y espero al final darte más detalles, mi vida empezó a cambiar de una manera muy dramática
Y después, muchos años después, cuando mi esposa y yo estuvimos por acá viviendo en Houston, unos años antes estábamos sirviendo en una iglesia y después estando acá oramos. Es una historia larga que tengo que resumir por cuestión de tiempo, pero sentíamos que teníamos que regresar a Guadalajara y empezar una iglesia. Y la comenzamos hace 11 años y después sentimos que teníamos que abrir otra iglesia y abrimos una segunda iglesia y después sentimos que teníamos que abrir otra iglesia y abrimos otra tercera iglesia y después sentimos que teníamos que abrir otra iglesia y abrimos una cuarta iglesia y después abrimos una quinta iglesia y queremos abrir 100 iglesias, lo cual es una verdadera locura, pero es algo emocionante. Te voy a platicar esto, lo voy a decir con mucho respeto, pero quiero contarte lo que está pasando y tú eres parte de eso también. Nuestra última iglesia está en una zona muy progresista de Guadalajara, una zona muy artística, en donde va gente bohemia, gente que se mueve mucho en una cultura LGTB y todo eso. Y plantamos una iglesia en Chapu, se llama Chapultepec, y empezaron a venir algunas personas. Y en la última ocasión que estuvimos allá platicando con ellos, ellos me estaban platicando que estaban viniendo a la iglesia 4 chicos que tenían problema de identidad con su sexualidad, 4 chicos que tenían un estilo de vida homosexual, y estaba viniendo otro chico que estaba, es trans, es hombre convertido en mujer. Y ellos me explicaban que hacían, que no tenían la experiencia, que no tenían el conocimiento. Se me quedaban viendo así como, pues tú, pastor, nos vas a decir qué hacer. Y creo que ningún pastor puede ciertamente saber qué hacer, ni tener todas las respuestas. Pero lo interesante de esta historia son 2 cosas. Una, todas estas personas que vinieron a la iglesia no se sintieron juzgados. Se sintieron amados, se sintieron recibidos. Y entonces yo les dije, miren, nosotros no tenemos el poder de transformar a nadie. No podemos hacerlo. Pero el poder del Espíritu Santo tiene el poder de transformar absolutamente todo. Así que lo que tenemos que hacer es recibirlos, amarlos y decirles que estamos acá para compartir y aprender juntos los principios acerca de Dios que nos enseña a través de su palabra. Y ha sido fascinante. Ahora, a lo mejor regreso después a esta historia, pero sentí compartírtela y creo que Dios nos va a hablar a través de lo que vamos a ver hoy. Lo primero que sucede en este pasaje que acabamos de leer tú y yo, y es mi primer punto, es que Jesús transforma nuestra identidad. Jesús transforma nuestra identidad. Y lo que pasa cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesús, cuando lo conocemos, cuando llegamos a la iglesia, a un grupo conexión, vamos a un retiro como el campamento de hombres, o venimos a servir, o llegamos porque no teníamos nada más que hacer ese domingo, o por lo que sea. Lo primero que sucede cuando nos encontramos con Jesús es que Jesús transforma nuestra identidad. Y vemos que el verso 42 comienza de esta manera. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. O sea, en otras palabras, cuando vemos en la escritura que alguien le dice tú eres hijo de Juan, o eres hijo de Pedro, o eres hijo de Zacarías, o eres hijo de... Básicamente lo que significa es que se conoce tu historia, se conoce tu pasado, se conoce de dónde vienes, de dónde provienes. Y Jesús de alguna manera le está diciendo aquí a Pedro, porque Simón significa inestable y Pedro significa roca. Lo que está haciendo acá es decirle Jesús en pocas palabras: yo sé quién eres hoy y puedo ver lo que hay en ti, pero también puedo ver lo que deseo
que tu vida se transforme en, de lo que puedo ver y deseo que te conviertas en. Y cuando hablamos del evangelio, cuando hablamos de invitar a personas, cuando queremos crecer la iglesia, y por eso te hablaba un poco de esto, porque, ¿sabes? Nunca jamás, mi esposa y yo, jamás vamos a quedarnos tranquilos de pensar que ya llegamos hasta el punto en donde tendríamos que haber llegado. Siempre queremos compartirle a más personas, siempre queremos alcanzar a más personas, siempre queremos abrir más iglesias. ¿Por qué? Porque es increíble pensar lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que Dios ha hecho en la vida de tantas personas, lo que Dios ha hecho en tu vida cuando te encontraste con Jesucristo. Y el evangelio comienza de esta manera increíble. Todos tenemos un pasado, todos tenemos una historia, todos venimos de un lugar, a lo mejor muchos hemos cometido errores o nuestros padres no fueron los más ejemplares o cosas suceden en nuestra vida, pero no es importante el lugar en el que estamos hoy. Lo que es importante es el lugar a donde Dios nos quiere llevar. Y lo primero que comienza a hacer Jesús es transformar nuestra identidad. Jesús no solamente ve quién eres hoy, Jesús ve quién puedes llegar a ser. Cada persona que tuvo un encuentro con Jesús a través de la Biblia tuvo una marca y un cambio drástico. Y me encanta el Evangelio de Juan porque de eso se trata. Es como una especie de consultorio psiquiátrico o psicológico. Jesús constantemente se está encontrando con personas y después puedes ir y leerlo más a fondo, pero me encanta porque el Evangelio de Juan tiene vida relacional en donde personas se encuentran con Jesús, Jesús busca personas y cosas están sucediendo. Ahora, lo interesante de la iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia de hace 500 años, la iglesia de hace 100 años, esta iglesia, la iglesia del futuro, es que la iglesia crece y se multiplica a través de relaciones. Y ese es el punto número 2. La fe de nosotros y la iglesia se multiplica a través de relaciones. Y es hermoso, es increíble. Podemos ver cómo en el capítulo Juan 1 otra vez en el verso 43 y 45 dice: al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo: ven y sígueme. Y Felipe era de Betsaida, pueblo de Andrés, de natal de Andrés y de Pedro. Y luego Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel a quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, podemos ver también al principio, que esa parte no la leí, que Andrés llevó a Simón. Andrés encuentra a Simón. Después, ya voy con mis notas. Después Andrés trae a Pedro y luego Felipe trae a Natanael. Y esto es increíble, porque el 99% de las personas que llegan a tener un encuentro con Jesús es porque alguien los invitó a un grupo, a una actividad de la iglesia o un domingo en la iglesia. Y yo creo, puede ser que esté equivocado, pero yo creo que a veces cuando tenemos un tiempo en la fe, nos acostumbramos. Y entonces, pues pensamos que así son las cosas, como sean, como te las imagines. Y pastores, generalmente vemos reportes y nos emocionamos de que haya estado muy lleno. Ahorita que estaba diciendo Viris que el domingo de Semana Santa la iglesia está muy llena, yo me acerqué y le dije a Sara: amor, el año pasado yo prediqué aquí y en la iglesia tuvimos 7,500 personas ese domingo. Vinieron 7,500 personas a Woodsage hace un año entre todas las reuniones, que creo que son como 10. Y seguramente este año van a venir más. Los pastores nos emocionamos, pero te voy a platicar qué es lo que a mí me emociona. Me vuelve la cabeza, así me bota la cabeza.
El número que me interesa a mí saber y conocer son las personas que vinieron por primera vez. Y en Guadalajara, en nuestra iglesia, en lo que va del año, hemos recibido casi 200 personas que han venido por primera vez. Y estas 200 personas quiere decir que recibimos entre 30 a 40 nuevas personas que vienen por primera vez cada domingo. Pues por supuesto yo invito a una o a dos. Pero el resto de las personas son invitadas por personas que están sentadas en la iglesia. ¿Por qué me emociona esto? Porque es la manera más extraordinaria de poder extender el reino y es la manera más extraordinaria de poder transformar la vida de una persona y es la manera más extraordinaria de que una familia pueda ser transformada, de que una nación pueda ser transformada, de que un país pueda ser transformado. La única esperanza y la única respuesta para el mundo roto y quebrado en el cual vivimos hoy se llama el Evangelio y Cristo Jesús. Y no solamente cambia nuestra vida eterna, cambia nuestra vida presente. Me encanta cómo aquí Natanael está trayendo, Felipe está trayendo a Natanael para que pueda venir y conocer a Jesús. ¿Sabes? No se mete en un debate teológico, no se pone a argumentar. Y en el siguiente verso vamos a poder ver, para mí, el mejor sermón de evangelismo que existe en toda la Biblia. Pero antes de llegar allá, Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Escucha esto: Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. La gente puede ver en tu vida a Jesús, la gente puede encontrar en tu vida a Jesús, la gente puede encontrar esperanza en tu vida a través de Jesús, la gente puede encontrar el cielo a través de tu vida, la gente puede encontrar la salvación a través de ti, la gente puede tener un encuentro genuino con Jesús a través de tu vida. Ahora, no todos vamos a ser pastores. Por cierto, algunos pastores, aunque parecemos extrovertidos, somos introvertidos. No todo el mundo vamos a ser evangelistas. No todo el mundo va a llenar estadios como Billy Graham. No. Pero todos podemos compartirle a alguien. Todos podemos decirle estas palabras a alguien. Y aquí es la forma, me encanta, más práctica, más efectiva de evangelismo. Es mi punto número 3. Jesús responde a nuestras dudas más honestas. Y en el verso 46 dice, siguiendo la historia que estábamos leyendo, dice: ¿Nazaret? Exclamó Nazaret. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, respondió Felipe. Felipe va por Natanael. ¿Por qué va por Natanael? Ahorita vamos a hablar un poco más de Natanael, pero Natanael no es alguien que está muy perdido en el mundo. Natanael probablemente es un estudioso de la palabra de Dios, es una persona que busca a Dios, es una persona honesta, es un hombre justo. Después el mismo texto nos lo dice. Pero Felipe está yendo a buscar a Natanael porque realmente se ha dado cuenta de que encontraron a Jesucristo. Ahora, esto hace un gran cambio en nuestra vida. ¿Los puedo molestar un poco? De este lado me dijeron que sí, acá. ¿Acá? Gracias. De todas formas lo iba a hacer, pero así es mejor, con su permiso. Una cosa es, lo voy a decir así, ser cristiano de religión y hacer las cosas que tengo que hacer. Vengo al domingo, levanto las manos, van y me dice que cante y canto, pasan las recipientes y doy mi dinero y hago la oración y está bien. Pero otra cosa muy diferente es encontrar a Jesús. Porque si tú y yo hemos encontrado a Jesús, nuestra vida ya se echó a perder. Porque ya no vamos a estar
enfocados en nuestros planes, en nuestros deseos, en nuestra agenda, en nuestras cosas, sino que va a suceder algo como lo que le sucede a Felipe. Está tan sorprendido, tan revolucionado, tan expectante, tan lleno de fuego, tan lleno de vida, que va y le dice a Natanael, casi deja todo lo que estés haciendo, porque encontramos a Jesús, el que habla Moisés y los profetas. Tú y yo nada más ahora no tenemos a Moisés y a los profetas, tenemos una Biblia completita. No tenemos excusa ni pretexto. Y si nos hemos encontrado con Jesús, nuestra vida tiene que ser altamente revolucionada, totalmente transformada, con nuestras prioridades totalmente al revés. Y obviamente Natanael le dice, como cuando tú y yo llegamos, ¿no? ¡Ay! Fui a una iglesia en Houston bien chida, hay una música padrísima y está increíble. Y entonces te dicen, no, ya vas a salir otra vez, aleluya. Ay, no, ya vas a empezar con tus cosas raras. Ay, no. Y si es tu mamá, mijito, no, mijito, no. Ustedes son los hermanos separados. Y ya sabes todo eso que nos dicen, ¿no? Protestantes. Y muchas cosas más. Pero mira, lo que está haciendo acá Felipe no se avienta una situación teológica de debate, sino que básicamente le dice, esto sucedió en mi vida, ven y compruébalo por ti mismo. ¿Qué pasa cuando tú y yo vamos allá afuera y le decimos a la gente, sabes qué, estaba luchando mucho en mi identidad, tenía depresión, estaba con unas ideas bien raras y conocí a Jesús y llegó la paz a mi corazón? ¿Cómo? ¿Estás loco? Pues ven, te invito el domingo. Nada perdemos. Hasta después te llevo a comer. Y lo que hacemos tú y yo es platicar un poco de lo que pasa en nuestra vida y después decirle a las personas, ven y compruébalo, porque sabes, no vamos a ser nunca capaces de poder expresar a Jesús en toda su plenitud. Es como tener un durazno en la mano y tratar de explicarle a alguien a lo que sabe. Esa persona necesita agarrarlo y morderlo. Es como platicarle a alguien acerca de la nieve cuando nunca la ha visto, o platicarle a alguien acerca del océano cuando nunca ha estado ahí. Hay cosas en nuestra fe que no se pueden explicar, se necesitan vivir. Y me encanta esta forma de poder decirle, ven y compruébalo tú mismo. Hay un autor, Leon Morris, en su libro The Gospel According to John, destaca que la invitación de ven y compruébalo por ti mismo muestra que la fe cristiana no descansa solo en argumentos, sino en un encuentro personal con Cristo. Y me encanta cómo nuestro pastor Jeff lo describe. Word and Spirit. La palabra y el Espíritu. El Espíritu hace lo que ningún ser humano puede hacer. Y la palabra de Dios tiene el poder. Estaba la otra vez leyendo la introducción de un libro, cuando Ezequiel, el profeta Ezequías, va al hueso de los valles, al valle de los huesos secos. Estoy pensando en inglés. You know, I need to change my mind. Yeah, all that. Entonces cuando está ahí y están los huesos suecos, y entonces Dios le dice, profetízalos y habla la palabra de Dios y se unen y luego ya están unidos y le dice, sopla el aliento de vida y trae vida. La palabra de Dios tiene el poder de que siempre sucede algo. Yo estaba emocionado ahí, Señor, ¿qué vas a hacer hoy? Porque Dios va a hacer algo hoy. Porque la palabra es viva, eficaz, tiene poder. Mi punto número 4 es que Jesús nos conoce profundamente. Y esto es hermoso porque Natanael llega y entonces Jesús le dice, ok,
Déjame leer un poco desde el 47. Mientras ellos se acercaban, Jesús le dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel. ¿Te acuerdas que hablamos de Natanael? Ve cómo lo describe. Este es un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo me conoces?, preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Lo que estaba pasando acá es increíble, porque en esa época los judíos, acuérdate que estamos hablando de Israel, es un desierto, hace 40, 44, 46 grados centígrados, hay polvo, más polvo y un poco más de polvo, no hay agua. Y lo que hacían los judíos y los rabinos de esa época era buscar una higuera, porque la higuera producía una sombra muy agradable, y lo que hacían generalmente cuando estaban debajo de una higuera era leer la palabra de Dios y tomar un tiempo para orar. Y esto es sorprendentemente increíble, porque Jesús le dijo: yo te vi. Porque Jesús estuvo ahí. ¿Y por qué Jesús estuvo ahí? Porque Natanael lo buscó. Cuando tú y yo tomamos minutos de nuestra vida, de nuestro día, para leer, para orar, para buscar a Dios, para estar en su presencia, Dios mismo está allí. No podemos darnos el lujo de desperdiciar los momentos de nuestra vida en donde tenemos acceso a Dios, podemos buscarlo, podemos estar en su presencia. Y me encanta porque Dios lo conoce profundamente. O sea, Él sabe quién es Natanael, sabe más allá de lo visible, y Dios conoce nuestra historia. Sabes, muchos en la fe somos una especie de Natanael, tenemos dudas, sabemos si puede venir algo bueno de Nazaret, o si Jesús podrá hacer algo en mi vida, o en mi matrimonio, o en mis adicciones, o con mi problema migratorio, o con mis finanzas, o con mi depresión, o con mi suegra. Esa no, ¿verdad? Esa no. Dios transforma suegras, ¿no es increíble? Sí, señores, o sea, Dios transformó a mi suegra. Dice que me ama más a mí que a sus propios hijos. ¿Es cierto o no es cierto, Sara? Es cierto. Iba a decir otra broma, pero ya no. Ay, Dios mío. ¿Sabes? Dios sabe cómo somos. Me encanta la escritura de Dios, nadie se puede burlar. Dios conoce nuestra vida de pecado, conoce nuestras luchas, conoce nuestros retos, conoce nuestras dudas. Si tienes una buena relación con Dios, si tienes una relación intensa con Dios, seguramente te has enojado con Dios y has dudado de Dios. Porque si no, solamente has estado en una religión en donde has creído en ciertos dogmas y no has experimentado una relación real. Sería como estar con mi esposa Sara y decir: yo siempre he estado bien con Sara. No, es que no la conoces entonces. Yo digo que Dios creó a Eva porque Adán no tenía con quién pelear. Y es parte de la vida pelear. Y obviamente eso le dio intensidad a la relación como a la nuestra. Pero si no tienes problemas, si no tienes de repente enojos, desilusiones, entonces no conoces a esa persona. Y no sé, muchas veces cuando hemos estado con un familiar que amamos en donde está a punto de morir, muchas veces oramos y le decimos: Señor, ¿qué onda? ¿Por qué a veces oramos por alguien y lo sanas, y esta persona que hemos orado y ayunado no la sanas? Y está bien, es una buena relación, es una relación sana. Solamente tenemos que recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y que muchas veces podemos decirle a Dios: ¿por qué a mí? Y Dios puede contestar: ¿y por qué no? Porque Él sigue siendo Dios. Pero lo hermoso es que a pesar
de todo lo que pasamos, de nuestras debilidades, de nuestros defectos, de nuestros desafíos y de nuestros retos, Dios te conoce completamente y aún así te ama completamente. Tu hijo, cuando es adolescente, lo quieres regalar. Lo quieres regalar, andas buscando a quién dárselo. Te lo regalo, es buena onda, te va a hacer reír. Pero tu hijo, por más rebelde y por más problemas y por más cosas que haga, siempre va a ser tu hijo y en el fondo de tu corazón siempre lo vas a amar. Y así es Dios contigo y conmigo. Nos conoce, sabe que también nos quiere regalar, pero nadie nos lleva. Pero nos sigue amando. Me encanta. ¿Cómo me conoces? Jesús nos conoce. Lo interesante de nuestra historia y de nuestras luchas y de nuestros pensamientos es que a Dios no le estresa eso. No le estresa eso. Porque Dios tiene planes de bien, tiene futuro, tiene esperanza, y de lo vil y de lo despreciado toma a cada uno de nosotros para podernos hacer brillar en medio de un mundo tan roto y tan lleno de oscuridad. Porque, ¿sabes? Cuando tú como mujer has pasado por cosas difíciles en tu vida y llegas con otra mujer y le dices, a mí me pasó esto y tuve estas situaciones, me sucedió esto, pero sabes, en Cristo he encontrado propósito y esperanza, a esa persona le vas a infundir, a inyectar vida. Cuando tú como hombre puedes platicar de las luchas, de cómo eras antes y de lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo te ha transformado, vicios, drogas que has dejado, lo que sea, una vida inmunda. Y puedes decirle, sabes, hay plenitud en Jesús. Se puede vivir bien la hombría. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. Entonces impartes vida a aquellos que necesitan encontrarse con Jesús. Y finalmente, esta parte ahorita la leí 2 veces y me cayó el 20. El punto 5 es que Jesús es el puente entre el cielo y la tierra. En el verso 51 dice, y agregó, les digo la verdad. Me encanta Jesús, ¿no? Es como cuando estás con tus hijos chiquitos y ¿quieren que les cuente? Sí, papá, sí. Sí, todos emocionados, ¿no? Ya cuando son adolescentes, ¿quieren ir de vacaciones? No, papá, no, gracias. No queremos ir ni que nos cuentes ni de vacaciones. Y entonces les dice, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esto es lo que experimentó Jacob en Génesis 28. Tuvo una visión, vio los cielos abiertos, vio los ángeles subir, los ángeles bajar, vio la escalera al cielo, pero escucha cómo lo plantea aquí Juan. Dice, verán cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Hay divinidad en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué tú y yo tenemos que, o deberíamos, o desearíamos, mejor aún, invitar a alguien a la iglesia? Si todos los que estamos hoy acá invitáramos a alguien, ya nos quedarían pocos espacios en la iglesia. Y después tendríamos que hacer otra reunión. Y bueno, ya será otra historia. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que hablarle a las personas afuera de Jesús? ¿Por qué deberíamos de decirle ven y ve? O ven y compruébalo por ti mismo. Y te voy a platicar mi historia en 3 líneas, o sea, breve. Hace muchos años, 32 años, yo
vivía un poquito más, porque hace 32 me rehabilité. Yo vivía una vida de alcoholismo, de drogadicción, y mi vida era una verdadera porquería. Tenía 24 años y yo todo lo que pensaba era lo que piensan muchos de los adolescentes hoy, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces un día, por gracia de Dios, decidí rehabilitarme y empecé a asistir a un lugar para dejar de consumir alcohol y drogas. Y por la gracia de Dios lo pude hacer. Pero después de que pasó un año, conocí a Sara y después me casé con ella, y a los 2 años tenía mi primer hijo en los brazos, Armando, y entonces ya no estaba tan quebrado, ya traía un cochecito del año, tenía trabajo, tenía un poquito de dinero, y me sentía más mal que antes. Y una persona me dijo: te hace falta Dios en tu vida, búscalo y ojalá lo encuentres. Y llegué un día a un grupo Conexión, y antes de entrar hice una oración más o menos así. Le dije: Señor, soy un cuate súper soberbio, súper rebelde, pero sé que te necesito. Entonces me metí y experimenté paz y me sentí bien, porque la presencia de Dios es evidente. Y la presencia de Dios hace que tú y yo nos sintamos bien. Así que empecé a asistir. Después fui a una iglesia, conocí más de Jesús, me bauticé, empecé a leer mi Biblia, empecé a orar. Y ese evento no solamente cambió mi vida, ese evento cambió la vida de mi matrimonio. Ese evento cambió la vida de mis generaciones, la vida de mis hijos. Ese evento cambió la vida de miles de personas a los cuales Sara y yo podemos servirles semana a semana a través de cada iglesia que hemos logrado abrir por la gracia de Cristo Jesús. Y una vida de basura en las manos de Jesús se puede convertir en una vida de propósito, en una vida de eternidad. Yo no sé, si estás hoy por primera vez, tengo buenas noticias para ti, porque es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Si tienes un tiempo viniendo a la iglesia, también tengo buenas noticias para ti, porque Dios quiere seguir haciéndolo en tu vida. Y sabes, tú y yo conocemos personas afuera que necesitan a Jesús. Necesitan a Jesús. A veces no sabemos cómo invitarlos, pero podríamos decirle: te invito a la iglesia, ven y compruébalo por ti mismo.